El anime de Berserk, ubicado en el año 1997, es una adaptación del manga homónimo de Berserk, desarrollada por el estudio oriental Light Magic, que consta de 25 episodios, donde el primero abarca la primera saga del manga omitiendo a personajes que aparecerían en ella, como es el caso de Pac, e incluye a personajes que no aparecerían como Colette, mientras que el resto de episodios abarcan gran parte de la Edad de Oro. Seguramente, como pasaba mucho por aquella época, esta adaptación animada fue el primer contacto que tuvieron muchas personas con la franquicia de Berserk. Mucho antes de ver el manga inclusive, y como un dato bastante curioso para aportar el punto, el anime de Berserk fue doblado al inglés mucho antes de que los propios mangas recibieran una traducción a dicho idioma. Como dije anteriormente, muchos conocen a este anime como el Berserk de 1997, pero su nombre oficial es el de Berserk The Sword Wine Romance, en donde pese a saltearse grandes puntos del inicio de la historia principal, el mismo fue recibido de muy buena manera entre el público, principalmente por tomar los mejores momentos de personajes como Guts, Griffith y Casca para así adaptarlos a tiempo real, por lo que todas las batallas fundamentales y todos los momentos clave fueron muy bien representados en este anime, teniendo la tan famosa escena del eclipse como punto máximo del mismo. Es verdad también que la animación puede ser un poco anticuada al día de hoy, pero déjenme decirles que la calidad del anime en general es muy buena, teniendo la posibilidad de generar sentimientos de terror, sentimientos de tristeza y como no sentimientos de alegría. Así que si un anime puede hacer todo eso, estamos ante un gran trabajo en términos generales. El siguiente punto de este iceberg nos posiciona con el anime B de Berserk, ubicado en el año 2016, que abarca la historia del Caballero Negro Guts después de los sucesos de la Edad de Oro, pero a diferencia del anime anterior, este no tiene críticas tan favorables. Lo curioso de esto es que este anime es una continuación directa de la trilogía de películas conocidas como Berserk la Edad de Oro, que tocaremos en el siguiente punto del video, aunque como siempre, debo aclarar que hubieron puntos importantes de la trama que fueron omitidos al igual que en el anime anterior, con la diferencia de que en este caso no funcionó tan bien. Probablemente la mala recepción de este se debió a que se omitieron momentos demasiado claves en la historia de Berserk, sumado a que el estilo de animación en CGI no fue para nada del agrado del público, puesto a que los personajes no quedan tan vivos y o naturales en ciertos fragmentos del mismo. Ahora es verdad que hay otros tantos animes que utilizaron una animación del tipo CGI, y lograron cumplir con las expectativas establecidas, pero ese para nada es el caso del anime de Berserk, que además cuenta con escenas muy mal coreografiadas en donde la cámara está en constante movimiento y no permite apreciar de buena manera las batallas establecidas aquí. Esto en general es una verdadera lástima, ya que en sí no le hace ningún favor a la franquicia de Berserk, sino que por el contrario le hace ganarse una mala reputación que puede echar hacia atrás a nuevos espectadores. Por lo que solo espero en definitiva que si viste el anime de 1997 para luego pasar al de 2016, no hayas abandonado por completo la franquicia, ya que esto se traduciría como un derroche de calidad que está impreso en su manga, el cual recomiendo rotundamente. Con la idea de realizar un proyecto que contara con una mejor animación a los sucesos que van más allá de la serie, se realizó un conjunto de películas conocidas como la trilogía de la Saga Dorada. Obviamente esta adaptación, al estar en un formato de película, se da el lujo de saltearse ciertos puntos importantes de la historia, pero como dije anteriormente, la idea principal de la misma se basaba en rehacer a la animación, con el objetivo de mostrarla mucho más limpia y fluida. Debo decir que ciertas escenas en CGI se ven mucho mejor que antes, pero otras también se ven peor, por lo que elegir este tipo de animación nuevamente no fue un acierto del todo, y en términos generales podríamos afirmar que el proyecto en su conjunto pudo haber dado para más. Lo que sí debo destacar es que los actores de doblaje que participaron en el anime de 1997 regresaron en este conjunto de películas para nuevamente prestar su voz, por lo que ese toque de continuidad fue bastante agradable, pero como adaptación me sigo quedando con la de 1997. Este punto se centra más que nada en el fallecimiento del autor de esta obra, conocido como Kentaro Miura, quien murió en la fecha del 6 de mayo de 2021. Fue un acontecimiento bastante importante en la comunidad del manga en general, que movilizó las redes en su tiempo, haciendo que miles de fanáticos homenajearan a su artista favorito. También debemos decir que con su muerte la obra de Berserk tomó un impulso en cuanto a recibir a nuevos espectadores, ya que cuando fallece un artista esto suele ser bastante común, puesto que su obra se revaloriza y esto se vio reflejado en las ventas de Amazon, en donde su manga se agotó rápidamente. Ahora seguramente para los más fanáticos de esta obra fue un momento que difícilmente podrán olvidar, ya que marcó un antes y un después en la franquicia de Berserk, que además generó ciertas dudas sobre su continuidad, pero que como punto positivo unió a estas escalas que difícilmente hubiéramos imaginado antes. Podríamos decir para finalizar que el legado de Miura está más vivo que nunca al día de hoy con su obra de Berserk, y este bajo mi percepción jamás podrá ser olvidado, puesto que marcó su huella en la historia del manga, así que no me queda nada más que decir más allá de un agradecimiento personal y rotundo hacia Kentaro Miura. ¿Cómo no hacer un iceberg de Berserk sin dedicarlo aunque sea un punto para hablar en específico de su manga, el cual recibió su primer tomo en la fecha del 26 de noviembre de 1990?
Obviamente es una historia que ha ido ganando peso y popularidad con el paso del tiempo, ya que su narración épica junto al increíble desarrollo de sus personajes es algo que ha dejado impresionados a más de uno. Sin embargo, la calidad de la obra no se limita a elementos tan superficiales, ya que Berserk cuenta con elementos filosóficos y psicológicos, con un conjunto de arte y mitología que es sublime de apreciar y con un simbolismo en su obra que es más que digno de analizar en profundidad. Por lo que Berserk en definitiva es una historia del tipo seinen que difícilmente se puede replicar con el paso del tiempo, y es una experiencia de manga de carácter legendario que es respaldada por sus más de 50 millones de copias vendidas. Así que en conclusión, si estás en este video debes ver el manga de Berserk, ya que es una de esas tantas cosas que tienes que hacer antes de morir al menos una vez. El nombre de este punto hace referencia a una novelización del manga de Berserk, ilustrado por Kentaro Miura y escrito por Makoto Fukami, quien era el director y guionista del anime de Berserk de 2016. La novela cubre los orígenes de Granbell, explicando así cómo se convierte en un legendario guerrero y apostol. Ahora entrando en detalles sobre su recepción, debemos decir que la misma no tiene una reputación muy buena que digamos, debido a que cuenta con diálogos un tanto vacíos, sumado a una serie de errores que son notables, y que hacen a la obra en general un poco simple. Pero bajo mi opinión personal, la novela no es tan mala como la suelen pintar. No es una obra maestra ni mucho menos tampoco, pero cumple con ciertos estándares de calidad que presenta el manga de Berserk, centrados principalmente en torno a la muerte, así que como dije, creo que es algo que todos deben mirar al menos una vez y ha seguido fielmente a la franquicia de Berserk. Al igual que pasa con muchas otras obras mundialmente conocidas, es normal que su público espectador se hagan tatuajes que referencien a cierto punto o emblema de su obra favorita. Pues esto es lo que pasa con la marca del sacrificio, ya que hay un montón de publicaciones en los foros de internet que muestran este emblema tatuado en alguna parte del cuerpo de ciertos fanáticos de Berserk. Ahora, como recordarán, la marca del sacrificio es un símbolo de oscuridad que el líder de la mano de Dios pone de forma mágica, por lo que se afirma de que esta es la prueba de que una persona fue ofrecida a las tinieblas, y todo aquel que fuera marcado por la misma sin llegar a morir durante el eclipse, será ahora por siempre asaltado por demonios. Así que con lo ya planteado, podríamos decir que en conclusión, la gente que decide tatuarse la marca del sacrificio son personas que se consideran luchadores, que no van a ser vencidos por la dureza del mundo, que se elevarán por encima de este y que seguirán empujando hacia adelante sin importar el qué. Obviamente hay muchísimas interpretaciones más para el significado de la marca del sacrificio como tal, pero esta es una de las tantas posibles desde mi punto de vista subjetivo, y el tenerla tatuada como tal refleja un símbolo de honor entre la comunidad de fanáticos de Berserk. Perfectamente este podría ser uno de los puntos más largos de este iceberg por sí solos, ya que es muy conocido en la comunidad de videojuegos que el autor de títulos como Dark Souls o Elden Ring, entre otro puñado más, se inspiró mucho de la obra de Berserk. Obviamente con esto me estoy refiriendo al señor Hidetaka Miyazaki, que ha revolucionado el mundo de los videojuegos por incluir una mecánica fresca en sus títulos, sumado a una escala de dificultad y a una narrativa de la cual no estábamos acostumbrados. Como dije, este bebé se inspiró mucho en la obra de Berserk, llevando tales ideas a sus propios proyectos personales, en donde ya he dedicado varios videos en mi canal que recopilan todas estas comparaciones, las cuales abundan un montón. Debo decir también que Miyazaki no es la única persona que se inspiró en la obra de Berserk para luego llevarla al mundo de los videojuegos, pero seguramente la más conocida por hacerlo de forma reiterativa y abundante, en donde seguro muchos nos hemos planteado que un videojuego basado en la popular obra de Berserk a cargo del estudio de Hidetaka Miyazaki sería una obra maestra con todas las de la ley. Es el sueño húmedo de muchas personas aquí y esperemos que algún día se pueda cumplir en su totalidad, pero por el momento nos tendremos que conformar con los homenajes y referencias que el señor Miyazaki ha puesto en sus títulos con tanto cariño, en donde si quieres verlos a todos en su totalidad te dejaré una serie de videos en una tarjeta aquí arriba, para que puedas ir consumiendo más de este contenido, puesto que Berserk ha sido uno de los temas centrales de mi canal que he manejado con mucha profundidad, no de forma directa como lo estoy haciendo ahora, pero sí desde el punto de vista de un jugador de videojuegos, así que te recomiendo darles un vistazo. A lo largo de los años han habido ciertas controversias en Twitter que se relacionaban con la obra de Berserk, pero me quiero centrar en una en particular que además va muy de la mano con el punto anterior, puesto que muchos jugadores que probaron Elden Ring se empezaron a interesar por la obra de Berserk, ya que este último título estaba plagado de referencias hacia dicho manga, y al ser el videojuego más popular de From Software, muchos jugadores nuevos arribaron a la lista de títulos de dicha compañía, para sorprenderse con que Berserk estaba muy arraigado a estos. Con todo este revuelo, muchas personas entraron a leer este manga, esperando una aventura del tipo shonen probablemente, pero no se imaginaron de que Berserk contaba con un estilo seinen muy predominante, donde la crudeza y la brutalidad de la obra se hace notar en todo momento, haciendo difícil de digerir si no estás tan acostumbrado a este tipo de género. Así que como consecuencia, muchas personas entraron a Twitter para describir a la obra de Berserk como una de carácter asqueroso y que debería estar censurada por la crudeza que maneja.
Desde mi percepción personal creo que muchos de estos tweets eran de personas con un punto de vista errado de la obra, ya que no lograron apreciar el trabajo artístico de la misma, puesto que claramente el manga no incita a compartir tales acciones, sino que por el contrario intenta darnos una mirada más realista de la Europa medieval de aquellos tiempos, en donde ocurrieron actos atroces e inhumanos. Esto además es una obra de fantasía y debe tomarse como tal, ya que el objetivo de la misma es hacer sentir incómodo al espectador en ciertos puntos de la trama, buscando además generar cierto rechazo hacia algunos personajes. Cosas como esas me parecen que hace genial el manga de Berserk, ya que además de dar un gran desarrollo a los personajes de la obra, nos ponen en el papel de una historia en la que no sabemos qué pasará a continuación, en la que no estamos seguros con qué nos sorprenderán, y eso en definitiva creo que es la magia de Berserk. También debo decir que es una lástima todo el revuelo que se produjo en Twitter a raíz de estos comentarios, ya que seguramente vinieron de personas que no pudieron ver a la obra de una manera extensa y más profunda, por lo que solamente atinaron a desahogarse con las primeras sensaciones que tuvieron. Pero al menos otra parte del público a raíz de la salida de Elden Ring pudieron conocer y apreciar en su totalidad el manga de Berserk, lo cual siempre es bienvenido. Este es probablemente el videojuego basado en la franquicia de Berserk más conocido por el público, puesto que se estrenó en las consolas actuales como la PlayStation 4 o la PlayStation Vita. Debo decir que el título toma un estilo Musou, que fue desarrollado por Omega Force y publicado por Koei Tecmo en el día 27 de octubre de 2016. Ahora en cuanto a la historia del videojuego, sigue la línea de la serie del manga, comenzando en el arco de la Edad Dorada y terminando en el arco del Imperio del Halcón del Milenio, teniendo como respuesta una recepción media por parte del público, ya que no era malo como tal, pero no estaba cerca de ser un buen juego tampoco. Personalmente creo que en términos de contenido no es de lo más llamativo del mercado, y como veremos en otros puntos de este iceberg, los videojuegos de esta saga van dirigidos probablemente a un público muy arraigado al manga. Una de las realidades más tristes de Berserk es que sea cual sea el destino o el castigo de Griffith, probablemente este nunca esté a la altura de sus actos, pues después de todo el sufrimiento que infligió a las demás personas por su causa, es una completa molestia para los lectores el ver a Griffith salir relativamente ileso de sus actos. Pero afortunadamente Ricker pudo marcar un momento icónico en el manga que se dio en el capítulo 337, titulado como el puente de la despedida, ya que tras darse cuenta de lo que ocurrió durante el eclipse, Ricker se enfrentó al comandante que una vez admiró, y le dio una bofetada en la cara. A continuación de esto, Ricker destrozó verbalmente a Griffith, renunciando a su nueva banda del Halcón antes de abandonar Falconia, por lo que este fue en sí el mayor castigo que recibió Griffith por sus pecados, y fue más que gratificante para nosotros los fanáticos. Ahora analizándolo en mayor profundidad, este fue un acto que reflejó una gran valentía en el personaje de Ricker, puesto que Griffith era un personaje muy popular entre la gente y probablemente levantarle la mano al mismo se podría haber castigado con la tortura o inclusive con la muerte. Pero a pesar de todo, Ricker lo hizo y se mantuvo fiel a sus principios, generando uno de los momentos más chat de toda la obra, hasta el punto de transformarse en un meme por la comunidad. El nombre de este punto hace alusión a un videojuego del tipo hack and slash y de acción para la consola de Dreamcast, basado en el popular manga de Berserk de Kentaro Miura. El título en sí se sitúa entre los tomos 21 y 23 del manga, justo después de que Guts y Pac viajan a Helfen con Casca, pero antes de que Farnese, Sérpico y Isidro los alcanzaran. Además de esto debo decir que la música fue compuesta por el mismo compositor que trabajó en la serie animada. Y también quiero recalcar que Kentaro Miura tuvo cierta influencia en algunas decisiones del videojuego, pero eso no lo salvó de caer en un producto que no llega a ser sobresaliente, recayendo en mecánicas repetitivas. Tampoco de extrañar teniendo en cuenta que los videojuegos basados en animes o mangas suelen ser bastante meh, así que quedará como un producto dirigido exclusivamente a los más fanáticos de la obra. Seguramente si no eres muy atento, este personaje habrá pasado completamente desapercibido para ti, y no te culpo, puesto que él mismo sale en unas muy pocas viñetas y de forma secundaria. Pero a pesar de su breve participación en esta obra, él mismo se ha ganado un lugar entre la comunidad, y nuevamente en forma de meme, ya que esta pequeña nariz es considerada como el apóstol más débil que jamás hayamos visto antes, por lo que la gente bromea con que en realidad estamos ante el ser más poderoso de todo el manga, escondiéndose entre el manto de una criatura inofensiva. Así que en conclusión es otra de esas cosas que solo son aptas entre el fandom de Berserk, la cual se salió de control y nadie sabe cómo se originó, pero que en definitiva fue bastante graciosa cuanto menos. De manera similar al punto de Hidetaka Miyazaki, podríamos decir que esta vez Berserk tomó ciertas inspiraciones en las películas de Star Wars, para ser posteriormente trasladadas a su manga. En este caso no hice un video previo en cuestión, así que pasaré a mostrarte ciertas similitudes que asocian estas 2 obras para que puedas ver a dichas comparaciones, empezando por una criatura que fue vista por Casca y Farnese en cierto punto de la obra, teniendo la particularidad de poseer un solo ojo alargado, siendo muy similar a otra criatura visualizada en el episodio 4 de Star Wars, precisamente en el compactador de basura y siendo conocida bajo el nombre de Dianoga.
Continuando con las comparaciones, en cierto momento del manga podemos ver al personaje de Pac vestido con un atuendo muy similar al del maestro Yoda, mientras que es acompañado además por un diálogo que tiene ciertas similitudes a la forma de hablar de dicho personaje. Y debo decir que Pac no será el único elfo que referencia a ciertos personajes de la franquicia de Star Wars, ya que tendremos otras viñetas con personajes como Jar Jar Binks, los soldados de asalto y como no al emperador Palpatine. También podríamos decir que el cuarto arco titulado como la saga del Halcón Milenario es una clara referencia a la famosa nave vista en Star Wars, bajo el mismo nombre. Y siguiendo con esta línea, aunque ahora de una manera más rebuscada, podríamos decir que el atuendo portado por Femto se parece un poco al atuendo que utiliza el personaje de Darth Vader, más que nada por el tono malvado y siniestro que ambos manejan, sin contar que Anakin y Griffith se parecen mucho entre sí, siendo presentados previamente como genios en el arte del combate que servirían para el lado del bien, pero que por distintas razones terminaron derribados y sucumbiendo al lado oscuro, dándole consigo la espalda a todos sus amigos. Así que con todas estas referencias ya planteadas, no cabe duda de que Kentaro Miura era una persona muy fanática de Star Wars, hasta el punto de implementar ciertos guiños o referencias en su propia obra. El tema de si Griffith amaba a Gus es uno que se ha debatido profundamente en el internet, pero siento que el amor que este sentía por el protagonista no involucraba la sexualidad como tal, sino que más bien se relacionaba con el amor compartido entre hermanos, ya que personalmente creo que Guts era la única persona a la que Griffith amaba en todos los niveles, en donde el apartado sexual podría ser más debatible, ya que no hay evidencia de un deseo sexual explícito, puesto que todo en sí está en nuestra interpretación de las escenas. Es por eso que él mismo se siente roto vacío cuando su compañero lo abandona. Es por eso también que se ve impulsado a cometer ciertas acciones cuestionables que detallaremos más adelante, pero lo que no cabe duda alguna refiere a que Griffith tenía un amor o aprecio por Guts, que no se comparaba a ningún otro personaje, y llámalo sexual, fraternal o como lo quieras interpretar según tu punto de vista subjetivo. Esta historia es bastante antigua, pero siempre es interesante de recordar como una curiosidad del mundo del manga, más aún si hablamos de una de las obras más enigmáticas y populares que salieron de Japón en los últimos 30 años. Ahora, contextualizando el hecho poco después de los inicios del manga y de un intenso prólogo, el autor decide comenzar con lo que sería el primer arco de la historia y el más conocido, titulado como la Edad Dorada. En esta larguísima historia conocemos el origen de Guts y también el de Griffith, teniendo detalles del cómo se conocieron, del cómo trabajaron juntos y del cómo esto afectó a la vida de ambos. Sin entrar en muchos spoilers, diré que eventualmente por culpa de uno de Guts, Griffith comete errores, y se pierde así en su camino hacia la búsqueda de la grandeza, lo que lo lleva a su inevitable caída, en donde luego de un periodo de horribles torturas el personaje acaba siendo prácticamente un cadáver andante, y es enfrentado con la opción de abandonar su sueño o agarrarse de la última esperanza que le queda, vendiendo así el alma que nunca tuvo y cumpliendo su destino como futuro enemigo sobrenatural de Guts. Básicamente lo que pasa a continuación es que Griffith inicia un ritual sobrenatural para convertirse en un miembro de la mano de Dios, y antes de su primer renacimiento, siendo esta vez como el oscuro Femto, su espíritu es llevado ante una ominosa oscuridad. Pues esto es todo lo que pasa alrededor del capítulo 82 de Berserk en 1997, pero ¿qué sucede después? Ya que si somos lectores actuales y legales que consumen los productos licenciados, ya sea en Occidente o en Japón mismo, lo que sabemos es que mientras Guts y el resto de los aliados de Griffith son asesinados por demonios en un eclipse infernal, este último finalmente renace como Femto. Ahora no nos cuestionamos mucho del que era esa oscuridad que presenció Griffith, y solo lo aceptamos como tal, debido a que probablemente Berserk ya nos había acostumbrado a eventos de este tipo, con presagios y visiones o inclusive apariciones oscuras, que no siempre eran algo clave en la historia. Sin embargo, en este caso esa oscuridad tenía un sentido más literal y relevante, pero a menos que haya sido un lector japonés que leía quinceañalmente a la serie en la Shonen Animal, no tenía forma de saber eso hasta que apareció el internet masivo. Por supuesto, ya que como se imaginarán, los tomos posteriores que salieron sobre esta obra se salteaban el capítulo 83, para ver de forma directa la aparición de Femto, pero la verdadera pregunta deriva a qué pasaba en dicho capítulo 83. Pues en este básicamente nos revelan que aquello que recibe a Griffith al otro lado del sacrificio es un corazón negro y gigante lleno de ojos, llamado la idea del mal, y que básicamente es Dios. Pues con esto afirmamos que además de todos los demonios y las hadas que habitan en el mundo de Berserk, la figura de Dios también existe y es una masa enorme. Ahora, en todo este capítulo se plantea una conversación entre Griffith y la idea del mal, en donde esta última nos explica que existe a partir de los humanos, los cuales necesitaban a un dios para justificar todo lo malo que sucede en el mundo, y que todos los corazones humanos están conectados con él. Con esto entendemos que la mano de Dios es solo una porción de su poder, y en teoría, actúa según sus deseos, sumado al hecho de que para pasar a formar parte de este grupo, seguramente haya que atravesar a este corazón enorme. Al final del capítulo, Griffith le pide alas a la idea del mal, y sabemos que este cumplió con su deseo tanto física como ideológicamente por el renacer que sufre el personaje pocos capítulos después. Con esto se cierra la boda del nacimiento de Femto, pero abre la interrogante del por qué fue eliminado dicho capítulo de los tomos oficiales de este manga, y esto se ve a que fue un pedido mismo del autor ni más ni menos, ya que en propias palabras de Miura en una entrevista del año 2002, dictaba de que el capítulo revelaba demasiada información sobre el universo de Berserk y que además
no quería estar limitado por la presencia de ese dios para futuras historias. Analizando ahora con una mayor profundidad, esto tiene mucho sentido, sobre todo cuando tomamos en cuenta que el gran atractivo del manga es el misterio que lo envuelve, sumado a la incógnita constante de no saber qué puede suceder. Es una realidad que el universo creado por Kentaro Miura no es algo que podamos entender por completo, pues las reglas que lo rigen no son claras, ni para sus personajes ni para nosotros, así que revelar que hay un dios que maneja las cosas simplifica demasiado ese concepto, sumado a que le pone un responsable a las horribles tragedias que sufren los personajes, y achica la idea general de manga sobre que los simples mortales no deben participar en asuntos de dioses. Para terminar, debemos decir que esto no significa que el episodio jamás sucedió, ya que en el capítulo 202 se menciona que la mano de Dios trabaja para una entidad del mundo astral, por lo que la idea del mal podría seguir siendo canónica. Así que en definitiva, el punto de eliminar el capítulo 83 no fue sacar de la continuidad a este ser superior como si hubiese sido un error haberlo creado, sino que por el contrario, el error como tal, si se lo puede llamar así, fue mencionar abiertamente su existencia mostrando la realidad que se esconde del otro lado en su totalidad. Para los que no conozcan el nombre de este punto, Hellraiser es una película de terror británica estrenada en 1987, basada en la novela titulada bajo el nombre del Corazón Infernal. Ahora esta cinta se la considera tanto como una película de culto así como un clásico del género slasher, ya que la misma explora temas como el sadoquismo, la relación entre el dolor y el placer y la moralidad de los personajes sometidos al temor a la tentación, en donde nuevamente podríamos decir que el manga de Berserk tomó ciertas inspiraciones en dicha película, ya que por ejemplo en esta cinta se nos presenta la caja del rompecabezas, que tiene una función muy similar al Beheaded, puesto que ambos objetos transportan a las personas a una dimensión infernal, y convocan a seres demoníacos, siendo los cenobitas en Hellraiser y a la mano de Dios en Berserk. Con esto planteado debemos recordar que el grupo conocido como la mano de Dios son una especie de figuras demoníacas parecidas a los arcángeles, en donde se cree que fueron humanos en algún momento de sus vidas pasadas como fue el caso de Griffith, mientras que los cenobitas eran humanos antes de encontrar la caja de rompecabezas. Sumado a esto, varios de los cenobitas vistos aquí tienen una apariencia visual muy parecida a la de los miembros de la mano de Dios, en donde te estaré dejando ver ciertos ejemplos en pantalla para que puedas comparar bajo tu propio criterio personal. Y para terminar con las comparaciones, en el libro de esta obra la idea del mal es casi exactamente igual a la de Berserk, siendo esta una entidad generada por la conciencia colectiva, en donde supuestamente Miura afirmó en una entrevista que tomó a la película como inspiración personal para ciertos elementos de su propia obra, pero no pude encontrar el artículo en cuestión. Aunque con todos los datos ya planteados en este punto, creo que es una obviedad al decir que Hellraiser sirvió como inspiración para el aclamado manga de Berserk. Continuaremos este iceberg con el segundo videojuego basado en el manga de Berserk, titulado bajo el nombre de este punto, siendo lanzado para la PlayStation 2 en la fecha del 7 de octubre del 2004. En cuanto a la historia del juego, este cubre el arco del manga titulado como Millennium Falcon, estando situado entre los tomos 22 al tomo 27. Ahora también debo decir que los modelos son mucho más detallados, lo que visiblemente lo hace más sofisticado que la versión que vimos en Dreamcast, sumado a que los mapas igualmente son mucho más grandes que en el primer juego, además de que se utilizó la técnica de la captura de movimiento para darle realismo a la física de los personajes, y las voces de título fueron hechas con los mismos actores del anime original. Pese a estos datos, desafortunadamente este videojuego nunca llegó al territorio occidental, así que no muchos conocen de su existencia, y esa es la razón por la cual se encuentra un tanto abajo en este iceberg. Una teoría explica de que Zod es el padre biológico de Guts, debido a una serie de coincidencias que te detallaré a continuación, ya que para empezar, ambos comparten el mismo cabello y orejas, sumado que esto explicaría además a la fuerza y la velocidad inhumanas que posee el personaje de Guts, y para rematar, se cree que debería haber una buena razón por la que Zod es un personaje tan destacado en la obra, en donde la revelación de ser el padre de Guts encajaría a la perfección. Si bien esto suena bien, personalmente no veo un sentido a tal revelación en caso de darse, más allá de ser una sorpresa momentánea, y creo que le quitaría mucho al personaje de Guts el hecho de que no fuera un humano, algo que sí sufrió el personaje de Yusuke Urameshi en el anime de Yu Yu Hakusho. Pero bueno, como punto positivo podría decir que en caso de ser medio apóstol, la forma que obtiene cuando se transforma en la bestia de la oscuridad cobraría más peso narrativo. Sin embargo, aun con esas, esto significaría de que el mismo Zod se enamoró de la madre de Guts, o la violó en el peor de los casos, siento que eso simplemente no encaja, así que particularmente diría que esta teoría no tiene un fundamento sólido para ser real. Conan el Bárbaro es un personaje ficticio creado en 1932 para ser utilizado en una serie de relatos de fantasía medieval. Ahora debemos decir que Conan es un personaje arquetípico, siendo el más famoso representante en su género, hasta el punto de convertirse en un clásico de la fantasía estadounidense del siglo XX, en donde una vez más Conan el Bárbaro sirvió como cierta inspiración para el manga de Berserk, ya que en propias palabras de Miura este describió que estaba fascinado con el concepto de fantasía oscura que aparecía en dicha película. Ahora, ejemplos de similitudes podemos encontrar un montón, tanto en el manga como en el anime de Berserk, ya que por ejemplo la película de Conan comienza con la forja de su espada, mientras que en el anime de Berserk ocurre lo mismo.
De hecho, el propio Guts tiene un modelo y un esquema de personaje que se puede comparar fácilmente con el de Conan en cuanto al apartado visual. Ahora, por otro lado, la primera página de Berserk está claramente inspirada en la escena donde Conan tiene relaciones con una bruja, ya que poco después, esta misma bruja se transforma en mostrar sus colmillos, mientras que Guts se las ve contra la mujer apóstol, en donde inclusive ambas mueren de la misma forma, al ser calcinadas por una hoguera cercana. En cuanto a diferencias menores, tenemos a Conan en su época de gladiador, quien utilizaba un conjunto de armas con 3 hojas horizontales, y tenía la costumbre de cruzar sus brazos con ellas, de manera similar a lo que hacía Silat. También en la cueva de Fulsadun se visualizaba una olla en donde se cocina carne humana, siendo algo que Miura reutilizó en la saga de Albion, cuando hace lo mismo en la cueva de los herejes, sumado que en ambos lugares se ven muchísimas escenas de lujuria. Para terminar, Fulsadun posee la capacidad de transformarse en serpiente, que como no es un calco directo al varón serpiente visto en Berserk, que tiene esta misma capacidad en su forma de apóstol. Y seguramente hayan un par de curiosidades más referentes a las comparaciones de estas dos obras, puesto que como dije, el propio Miura afirmó que se inspiró en varios sectores de Conan el Bárbaro. No estaba del todo seguro sobre si poner este punto en el iceberg, pero viendo que es bastante conocido entre la comunidad de Berserk, creo que merece su espacio personal. Ya que una de las teorías más absurdas y al mismo tiempo de las más populares afirman de que Miura estaba obsesionado con cierta franquicia de videojuegos llamada The Idol Master, y a través de esto se dice que él mismo aprovechaba su tiempo para sentarse en divertirse jugando, en lugar de escribir su manga. Ahora debemos decir que esta serie de juegos es masivamente popular en el género de baile, centrándose principalmente en convertirnos a nosotros en el manager de un grupo de lindas aspirantes a idols, siendo probablemente para muchos un concepto muy opuesto al de Berserk, incluso tal vez más de lo que podríamos imaginar. En conclusión, y por lo que anduve investigando, esta teoría surgió en base a una entrevista en donde Miura mencionó que de hecho sí es fanático de la franquicia de The Idol Master, en donde claramente el autor tiene todo el derecho del mundo para poder disfrutar de cualquier medio de entretenimiento que le parezca, pero esto claramente no le impidió a los fanáticos que comenzaran a burlarse de él, sumado que fue la raíz para esta absurda teoría, por lo que se ve que la gente tiene mucho tiempo libre para imaginar estupideces. Siguiendo con las comparaciones, podríamos también afirmar que Berserk toma ciertos elementos del enigmático Batman, ya que por ejemplo cuando Guts porta su armadura Berserk, este tiene ciertos parecidos en su parte superior con la máscara de Batman, mientras que por otro lado Fento porta una capa negra y un disfraz negro bastante sombríos, al igual que Caballero de la Noche, que tiene vibras similares a las de Batman. Obviamente dicho así, estos elementos son bastante superficiales, al punto de que pueden pasar fácilmente bajo el estigma de rebuscados, y tienen toda la razón al decirme eso, pero incluí este punto en el iceberg por una razón bastante graciosa, ya que en el anime de 1997 el actor de voz de Griffith hace 2 referencias muy chistosas sobre el personaje de Batman, siendo así unos bloopers que quedaron descartados pero que están muy bien escondidos en el internet. Y antes de despedirme de este punto, debo decir que hay un video que recopila todo el material descartado o escenas cortadas en formato de bloopers, con una duración de casi 40 minutos, que te estaré dejando para que le puedas echar un vistazo en la descripción de este video. No es una novedad para nadie el saber que Berserk sufría de pausas constantes entre capítulos, siendo estas con el paso del tiempo mucho más predominantes, pero más allá de eso, me gustaría centralizarme en los verdaderos motivos del por qué se daban estas pausas tan alargadas que inclusive sobrepasaban el año en algunas ocasiones. Pues una de estas tantas razones podría ser el hecho de que Miura tenía un dilema sobre cómo contar las partes restantes de la historia, ya que probablemente tenía demasiados finales planeados, y no tenía del todo claro de cómo terminar la serie, siendo este punto bastante lógico y sin muchas vueltas. Por otro lado, Berserk es reconocido por su arte detallado e intrincado, que probablemente le tomaba al autor muchísimo tiempo para poder llevarlo al nivel que quería, ya que estaba claro que Miura era una persona bastante perfeccionista, en donde los mínimos detalles de su obra lo catapultaron a lo más alto del éxito. Debo decir que esta era una razón buena y justificada dentro de todo, ya que de no haber tenido tantos detalles capítulo tras capítulo, creo que Berserk no sería recordado de la misma manera, y esperemos que su continuación se pueda mantener ese esquema de calidad aunque sea en una menor medida. También es una realidad que la pesan las personas, y Miura con el pasar del tiempo probablemente no estaba tan centralizado en dibujar su manga como en sus inicios, ya que tal vez solo quería disfrutar de sus últimos años de vida, puesto que ser un mangaka conlleva una carga psicológica importante y no cualquiera está preparado para esto, siendo algo que se refleja y explica mucho mejor en el anime de Bakuman. No me quiero olvidar tampoco de mencionar a Duranki, ya que este fue un manga producido y concebido por Kentaro Miura en el año 2019, que se inspiraba en la estética de los antiguos mitos griegos y mesopotámicos, así que trabajar en 2 obras a la vez obviamente influyó en los tiempos de entrega de los futuros episodios de Berserk, cosa que también se repitió en el pasado con la obra de Gigantomacha por el año 2013. Ahora para finalizar, quiero decir que una teoría plantea de que Kentaro Miura ya estaba aburrido de Berserk hasta el punto en el que no le gustaba dibujar al mismo, puesto que es muy común que ciertas personas sean reconocidas por un trabajo estelar que tuvieron en algún momento de sus vidas,
y esto es lo que habría pasado con Kentaro Miura, siendo que él mismo buscara confort realizando otros mangas menores a la par de que alargaba la continuidad de Berserk. Personalmente no me gustaría creer esto, ya que notaría cierto desamor por parte de su autor, pero bueno, teorías son teorías, aunque con todos estos datos ya recopilados creo que tenemos una buena visión y concepto del por qué Berserk poseía pausas tan largas en todo su tiempo de desarrollo. Como sabemos, el personaje de Teresia juró venganza en contra de Guts por asesinar a su padre, por lo que podría volver a aparecer en algún futuro de la obra para acabar con él mismo. De ser así, sería interesante que no lo hiciera como un apóstol, sino que por el contrario, que volviera como una mercenaria que abandonó su noble vida, y que se dedicó por completo a ser más fuerte, más rápida y más inteligente, pero que a diferencia de Guts, que fue salvado por aquellos que lo cuidaron, esta caería en su versión más profunda y oscura. De darse un desarrollo así, creo que definitivamente podría ser una candidata a apóstol, salvo por una cosa, y es que no le quedaría nada apreciado en su vida para sacrificar después de la muerte de su padre. Por supuesto, todo esto es especulación, y con la muerte de Miura, difícilmente se desarrollen tramas secundarias en la obra, pero creo que esta podría ser una buena forma de volver a incluir a dicho personaje. El nihilismo es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a la nada, y por lo tanto nada tiene sentido, así que se rechaza todos los principios religiosos, morales y nociológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, así como con sus valores y con su sufrimiento. Ahora esta corriente filosófica, como se imaginarán, es trasladada en cierta medida con algunos personajes del manga de Berserk, ya que por ejemplo Julius era un noble arrogante, que se creía mucho mejor que los demás y por ende no buscaba ningún medio para impulsarse o posicionarse en un estatus más alto. Él no quería mejorar física o intelectualmente, ya que se sentía en la cúspide de la cima con su estatus actual. Pero luego la obra nos presenta personajes como Griffith, quien luchaba por la grandeza, tomando riesgos constantes en la batalla para ser alguien importante y reconocido, para buscar un propósito en definitiva, algo que también se ve reflejado en el personaje de Guts, quien empuja su vida hacia adelante de forma constante, tal vez no siempre sabiendo el porqué, pero lo hace de una u otra manera. Ahora el hecho de que este personaje haya abandonado a la banda del halcón en primer lugar es un reflejo de su personalidad, ya que lo hizo para estar lejos del control de Griffith, y así poder forjar su propio destino en la vida. Si nos pusiéramos a analizar, una persona que siga la corriente del nihilismo tomaría caminos fáciles sin esfuerzos, al igual que lo hacía Julius, pero Berserk nos muestra personajes que se oponen a esto, que buscan y aspiran a más, por lo que el manga en definitiva es una lucha constante contra esta corriente filosófica. Es una lucha para superar los obstáculos y para sobreponerse a las adversidades, algo que muchos de nosotros hemos hecho en más de una ocasión en nuestras vidas personales. Es un concepto que inclusive tomó el propio Dark Souls con la prueba y el error, sumado a la inspiración de nunca rendirse, de probar y continuar hasta superar la siguiente zona, por lo que en definitiva me parece muy interesante que Berserk haya tomado un concepto filosófico como base de su narrativa, para demostrarnos de que se puede romper con un buen desarrollo de personaje. Este es un debate que siempre ha estado presente en la comunidad de Berserk y que intentaremos zanjar en esta ocasión, en donde podríamos decir que el primer punto importante para el desarrollo narrativo de la obra y como no de este punto, se da en el momento en el que a Griffith lo eligen los demonios al entregarle un Beherit, derivado claramente de sus ambiciones. Por lo que a partir de este punto él está destinado a realizar una serie de actos atroces para con su banda, y si bien es cierto que Guts influyó indirectamente en la realización de estos actos al abandonar la misma, los deseos del personaje estaban por encima de todo. Así que yo diría que en este punto la culpa es meramente de Griffith por sobreponer sus ambiciones. Ahora en cuanto al adulterio con Charlotte, diría que nuevamente fue un hecho que en cierta medida se produjo por Guts, ya que este se fue y Griffith quedó destrozado, por lo que decidió acostarse con Charlotte con la intención de heredar el trono de Midland sin tener que eliminar al rey de dichas tierras. Pero si vemos a la escena en profundidad, este no posee un atisbo de humanidad en sus ojos, ya que tiene la mirada completamente perdida a sabiendas de que lo que está haciendo es sacrilegio. Así que con esto podría decir que el personaje era completamente consciente de lo que hacía, en donde para nada le importó el profanar a una joven pura, y la justificación de echarle la culpa a Guts me parece un completo despropósito, ya que en sí esta no era la primera ofensa producida por Griffith hacia la corona. Para finalizar, el hecho más impactante sin duda se produce con la violación a Casca, siendo un evento que es fuerte en sí por las connotaciones que lleva, ya que Casca admiraba tanto a Griffith que inclusive habría dado su vida por él. Era su ídolo hasta el punto de demostrar un amor incipiente en ella. Ahora con este acto, Casca acumula un daño mental irreparable en principio, ocasionado por la violación, y eso es algo imperdonable que solo podría ser un ser de maldad pura. Así que una vez más, el personaje de Griffith es completamente culpable de esta acción. Pese a todo lo ya mencionado, el definirlo como una persona mala creo que es la magia del personaje en cuestión, ya que es un humano y a la vez es un demonio, que posee una maldad fría pero a la vez inocente. Es algo raro de definir en definitiva, pero creo que lo posiciona como un gran villano en la historia del manga, que claramente es culpable de sus actos.
Kojimori era el mejor amigo de Kentaro Miura y la razón de por qué está en este iceberg se debe a que luego de la muerte de su amigo, Kojimori decidió realizar un manga one shot de su vida. Este recopilaba los mejores momentos de ambos y debo decir que es un manga sumamente triste, que saca a relucir los aspectos más memorables de Kentaro Miura, para mostrarnos a nosotros los lectores el cómo era como persona, ya que como espectadores tendemos a conocer a estas personas por sus obras, pero nunca vemos al autor en profundidad detrás de ellas. Ahora la segunda razón por la cual Kojimori se encuentra en este punto se debe a que esta es la única persona a la que Miura le contó la historia de Berserk de principio a fin, por lo que ahora está a cargo de la serie y escribirá únicamente lo que Miura le contó, sin historias complementarias o de relleno. Es entonces probable que este sea la única persona capaz de hilar los hilos de la historia de Berserk tal y como lo hubiera querido Kentaro Miura, así que le deseo lo mejor para poder acabar con el trabajo de su amigo, siendo esta otra prueba más de que Berserk es un camino de obstáculos del cual nunca deberemos echarnos para atrás. Para empezar con esta teoría podríamos decir que poco se sabe sobre el pasado del Caballero de la Calavera, pese a ser tan importante en la obra, aunque sin embargo, sí sabemos que en algún momento pasado fue propietario de la armadura Berserk que ahora porta Guts. En sí se desconoce también a la edad exacta del Caballero de la Calavera, pero este tiene más de 1000 años, puesto que ha estado luchando contra la mano de Dios y los demonios durante tanto tiempo gracias a que presumiblemente no está muerto. Gracias a esto fue una de las pocas personas a las que los apóstoles temían activamente, e incluso fue tan poderoso que los miembros de la mano de Dios tuvieron que defenderse activamente de sus ataques. Ahora la teoría que plantearía en este punto y que es muy conocida también afirma de que el Caballero de la Calavera es el antiguo rey Gaiserik, ya que como sabemos se dicen las historias contadas por todo el mundo que Dios envió a 4 o a 5 ángeles para destruir a Gaiserik y al imperio que creó como castigo por sus pecados. Así que probablemente este evento fue en realidad un eclipse que sucedió cuando Gaiserik perdió todo lo que le importaba, así que como resultado su ira y resentimiento hacia la mano de Dios crecieron proporcionalmente, y particularmente hacia el miembro conocido como Boy que nació durante el mismo eclipse. Es así como el rey Gaiserik se convirtió en el Caballero Calavera, impulsado por la venganza y la ira, y en donde obviamente hay más detalles que sustentan a la teoría, como las similitudes que presentan ambos personajes en cuanto a apariencia, o a ciertos apodos que comparten los dos, y lo único que imposibilita la misma es el hecho de que no sabemos si el rey Gaiserik salió con vida de la destrucción de su imperio, o mejor dicho aún, el cómo salió con vida de tal ataque, pero supongo que eso es algo que solo el manga de Berserk nos podrá contar con el pasar del tiempo. Personalmente, si tuviera que apostar, diría que esta teoría es cierta y ojalá en el futuro puedan cerrar la interrogante de este misterio. Devilman es un manga y anime creado por Go Nagai, en donde nuevamente Kentaro Miura tomó ciertas inspiraciones del mismo para realizar la obra de Berserk, ya que por ejemplo el personaje de Rosin se parece mucho al de Sirene, que es algo así como un demonio parecido a una polilla. Por otro lado, Akira es uno de los protagonistas principales de esta obra, que se convierte en un monstruo que se ve envuelto en una batalla interminable en contra de los demonios, algo que nuevamente es similar en relación al personaje de Guts luego de los eventos del eclipse. De hecho, las comparaciones entre estos dos llegan a un grado más filosófico inclusive, ya que a ambos se los conoce como personas demoníacas y feroces que manejan un aura capaz de intimidar a los demás demonios. Ahora hablemos de Ryosuka, quien es otro de los protagonistas principales de Devilman, quien se encarga de engañar a Akira para transformarse en un gran demonio, por lo que lo podríamos asociar fácilmente con Griffith, quien engañó a su amigo para lograr tomar la apariencia de Femto. Y claramente hay muchas similitudes más entre ambas obras, y entre otras tantas de Go Nagai, como pueden ser Violence en Shaku o Susanoo, pero ya el video tiene bastantes puntos en donde se mencionan guiños o inspiraciones, y no quiero sobreexplotarlo en una mayor medida, así que procederé a pasar con el siguiente punto. Aunque nunca se dijo abiertamente, los lectores han asumido durante años que el enigmático niño que aparece en las noches de la luna llena es el hijo de Guts y Casca, pues la intuición maternal que se apodera de Casca cada vez que el niño se manifiesta es sin duda lo que más ha alimentado la sospecha de estos lectores, pero también lo ha hecho la conexión que se forma entre el niño y Guts. Sin embargo, los eventos recientes demuestran que Griffith siempre ha sido el chico de la luz lunar de Berserk, o que de alguna manera puede secuestrar el cuerpo del niño en ciertos momentos, ya que en el capítulo 364 se puede ver a Guts jugando con el niño como un padre normal, para posteriormente el chico transformarse inesperadamente en Griffith. Si bien Miura falleció antes de poder explicar este fenómeno, esperemos que con la continuación del manga le puedan dar un cierre rotundo a dicho acontecimiento, pero teorizando un poco si el niño de la luz lunar es una entidad propia, y el halcón de la luz puede simplemente asumir el control de su cuerpo cuando éste desee, esto abre la posibilidad de que la conexión entre los dos se pueda romper con alguna especie de hechizo. Aunque si Griffith finalmente termina siendo este niño, eso significaría de que Guts está destinado a matar al hombre que tomó la forma de alguien que podría ser su propio hijo, lo cual sería muy bueno narrativamente, puesto que todas las interacciones que tuvieron ambos a lo largo de la obra fueron una completa farsa, pero solo el tiempo nos dirá sobre el verdadero origen de dicho personaje. Creo que otro aspecto en donde Berserk resalta por tener muchas referencias sea en el ámbito religioso, ya que hay varios guiños e inspiraciones a ciertas creencias de todo el mundo.
Pues por ejemplo, la figura de Jesucristo de la Iglesia Católica Cristiana se denomina como el ser perfecto, capaz de cumplir milagros y siendo la gran belleza que ilumina la oscuridad, lo cual claramente se asocia al personaje de Griffith, que también es un ser de belleza inalcanzable deseado tanto por hombres como por mujeres. Además de esto, Jesús fue creado y sufrió una tortura antes de su final y posterior resurrección, siendo nuevamente igual a lo que sufre el personaje de Griffith antes de su ascenso como Afento. La mano de Dios también podría entrar perfectamente en este apartado, ya que como su propio nombre indica, la palabra de Dios significa que es la acción de Dios sobre la tierra, que en la Biblia significa algo bueno, pero que aquí en Berserk parece ser todo lo contrario. Por otro lado, los apóstoles según la iglesia son los seguidores de Jesús, teniendo un total de 12, mientras que en Berserk son muchísimos más, aunque cumplen la misma función de ser los seguidores directos de Dios, o mejor dicho aún, de la mano de Dios. El eclipse, más allá de ser una referencia a la religión, creo que involucra mejor a las creencias y a las civilizaciones antiguas, centrándome principalmente en los mayas, siendo una civilización mesoamericana mejor conocida en el estado de México, ya que según estos el eclipse representaba el fin de nuestra era, y a la llegada de sus dioses, siendo algo que sucede en Berserk, con el fin de una era también y con la presumible llegada de Dios. Ahora quiero hablar de Siddhartha Gautama, quien era un príncipe como Ganishka, que tuvo una especie de visión con la cual se inspiró para fundar a su propia religión, siendo igual a lo que hace Ganishka con su imperio, y al morir, este presume que llegó al Nirvana, el cual es el estado final del budismo, siendo un estado de paz total que tal vez es representado con la transformación que sufrió Ganishka al convertirse en el árbol del mundo. Por otro lado, la historia de Jonas y la ballena podría ser interpretada con la situación que vivió Guts, cuando este tuvo que afrontar a un dios del mar, que curiosamente era muy parecido a una ballena también, siendo algo que además se ve reforzado capítulos después con la historia que cuenta Pac sobre la lucha en contra de una gaviota llamada Jonas, por lo que Miura quería que viéramos de forma directa esta referencia. Y créanme que este punto da para muchísimo más, por lo que podría explayarme por unos 10 o 15 minutos con temas como la tortura o la forma de pensar y expresarse de ciertos personajes, pero como dije, no quiero abundar solamente con referencias a este video pese a ser necesarias. El nuevo comienzo era el nombre que recibió un sitio web que mostraba ciertas imágenes del manga de Berserk, por lo que muchos fanáticos empezaron a especular con el qué podría significar esto, puesto que tal vez recibiríamos más capítulos del manga, o por el contrario tal vez tendríamos una nueva adaptación animada, ya que la frase de un nuevo comienzo dejaba la puerta abierta para un hecho trascendental en la franquicia. Y así como en internet se llenó de cientos de videos que especulaban sobre lo que estaba por llegar para Berserk, pero finalmente podríamos decir que fuimos timados, ya que solo se trataba de una exposición dedicada a la obra que tenía como punto principal a una estatua del personaje de Zoc que sería ubicada en Tokio. Debo decir que es algo genial que se hagan estatuas referentes a ciertos personajes del manga y anime, pero creo que jugar con las expectativas de la gente es hasta innecesario en cierto punto, ya que solo genera malestar entre los fanáticos de la obra. H.R. Giger fue un artista gráfico y escultor suizo que es muy reconocido por sus colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie fílmica de Alien. Ahora este utilizaba el aerógrafo para crear imágenes surrealistas y paisajes de pesadilla, destacando también por su mezcla de representaciones de cuerpos humanos mezclados con máquinas descritas por él como biomecanoides. Son imágenes que en definitiva contenían un alto grado de fetichismo, a la vez de que incorporaban simbología sexual un tanto subliminal, y como se imaginarán, Kentaro Miura se inspiró en este estilo de arte para crear algunos de sus apóstoles, ya que por ejemplo la mujer apóstol que aparece en el capítulo 1 de Berserk tiene cierto parecido al xenomorfo visto en la película de Alien. Como suelo decir, hay más ejemplos de estos vistos principalmente en los demonios que habitan en el lore de Berserk, pero creo que con lo ya dicho el punto queda satisfactoriamente completado. El Bosco fue un pintor nacido al norte del Ducado de Brabante, en lo que serían los actuales Países Bajos, siendo el autor de una obra excepcional como lo fue El Jardín de las Delicias. Esta pintura es considerada como una de las obras más fascinantes, misteriosas y atrayentes de la historia del arte, al punto de que el cuadro forma parte de los fondos de exposición permanente del Museo del Prado de Madrid. Su influencia fue tanta que presumiblemente se cree que sirvió para que Kentaro Miura lo referenciara en su obra con la siguiente imagen que veremos, ya que las similitudes entre las mismas son sumamente notables. Y debo decir que estoy fascinado con todo lo que voy descubriendo de este manga según continúo con mi investigación, y me sorprende que Kentaro Miura haya tenido tanto tiempo libre como para implementar una larga lista de guiños en su obra, por lo que sin dudas estábamos ante un verdadero genio. Esta es una duda que al día de hoy no fue respondida y que probablemente jamás lo sea, ya que lo lógico sería pensar que solo fue una aldeana que fue violada y ahorcada por mercenarios después de una batalla sin una razón específica, más allá de estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Aunque otra teoría podría darle un punto de vista diferente a dicho personaje, puesto que la madre de Guts podría ser una hechicera, no siendo un ser poderoso precisamente, sino que más bien sería una persona que estaba en el ocultismo o algo relacionado con eso y que fue ejecutada luego de dar a luz. También está la posibilidad de que la madre de Guts maldijo a este de alguna manera, lo que explicaría el por qué el personaje puede forjar su propio destino sin importar el qué.
aunque otra interpretación similar a esto deriva de que durante la época medieval, las brujas eran quemadas o ahorcadas, así que Guts fue maldecido desde su nacimiento, al ser concebido por una bruja, teniendo así una vida destinada a un rotundo sufrimiento, que encajaría con la idea de romper las cadenas del destino que maneja Berserk. Como dije anteriormente, es probable que nunca sepamos la verdad de dicho personaje, y es más probable que la misma pase como una campesina normal, aunque esta segunda idea también siento que conecta bastante bien con lo impuesto por la obra. Berserk el prototipo es una historia corta, escrita y dibujada por Kentaro Miura en noviembre de 1988, en donde la misma consta de un episodio de 47 páginas, sirviendo este manga como base para el actual concepto del manga de Berserk, aunque estos difieren en ciertos puntos, ya que por ejemplo, Guts cuenta con un parche en el ojo que no posee en la historia original, sumado que la marca del sacrificio no está ubicada en su cuello, sino que por el contrario, resalta de manera predominante en su pecho. Seguramente muchas de las ideas que tenía Miura estaban aún un poco frescas para este punto, pero debo decir que es una lectura bastante gratificante para hacer una historia de un solo capítulo, y es algo que no se conoce tanto como se debería, así que en definitiva te recomiendo darle una oportunidad si aún no la has leído. Para aquellos que no sepan de esta historia, en la Alemania del siglo XVI vivía un caballero llamado Guts, que dirigía una banda de soldados mercenarios. Ahora aproximadamente en el inicio del año 1500, el brazo derecho de este caballero fue volado por debajo del codo, a causa de disparos de un cañón durante una batalla, y en lugar de retirarse de la misma, este continuó peleando muchas guerras a lo largo de su vida usando una prótesis de hierro. Debo destacar que ya de por sí es un poco raro usar una prótesis cuando pierdes una extremidad al día de hoy, puesto que no es algo tan fácil de conseguir, así que imagínense lo raro que era en el siglo XVI. Y como muchos habrán ya notado, este tipo tiene bastantes similitudes con nuestro protagonista Guts, algo que rápidamente llegó a oídos de Kentaro Miura, pero para nuestra sorpresa, este afirmó que comenzó Berserk mucho antes de saber de este dato, por lo que es una de esas grandes coincidencias de la vida que simplemente parecen estar orquestadas por una fuerza mayor. O tal vez es mucho más simple, ya que ha habido tantas obras o eventos en el mundo que es normal que algunas indirectamente se terminen asociando con Berserk, como podría ser el caso de la película de Evil Dead, que cuenta con un protagonista que porta una motosierra en su mano, así que no hay que perder la cabeza con cada cosa que veamos parecida a Berserk. H.P. Lovecraft es toda una leyenda en este canal, siendo un escritor estadounidense especializado en relatos y novelas de terror o ciencia ficción. Se lo considera como un gran innovador en los cuentos de terror al aportar una mitología propia conocida como los mitos de Cthulhu, en donde su horror cósmico fue trasladado una vez más a ciertas criaturas de la obra de Berserk, ya que por ejemplo el Señor de la Raíz podría tomar una clara inspiración al diseño de la concepción de Cthulhu. También se podría ver esto usando a Ganishka cuando se convierte en Shiva, o con otras tantas criaturas más, y si tenemos también en cuenta que Hidetaka Miyazaki utilizaba los conceptos establecidos por H.P. Lovecraft para realizar sus videojuegos y que este se inspiraba también en Berserk, podríamos afirmar que hay un triángulo de referencias en donde los tres autores estaban conectados de alguna manera, lo que resulta realmente increíble para todos los amantes de este tipo de lectura. Esta es una pregunta que he visto en muchísimos grupos relacionados al manga de Berserk, y debo decir que es hasta tediosa en cierta medida, ya que en mi opinión la respuesta a esta interrogante es un rotundo no, puesto que una violación es algo que nadie disfrutaría sin importar su sexo. Además que muchas personas terminan contrayendo traumas a causa de esto, ya que se sienten impotentes o sucias, y más aún si llegan al orgasmo, puesto que este puede llegar a ser un estímulo involuntario que generaría un dolor irreparable en la víctima. Ahora, como sabemos, Casca ya tiene traumas por esto, y siempre que se toca el tema se va a la misma con cierto miedo en sus ojos, puesto que para ella Griffith llegó a ser su amor en un punto prematuro de la historia. Así que imagínense en idolatrar a alguien que visualizamos como nuestro salvador y razón de vivir, para posteriormente ser traicionados de esa manera, sumado que la misma no era ni de cerca tan fuerte como Guts, como para poder aguantar todo eso, y si acaso creen que lo disfrutó, solo vean lo que es ahora, siendo una simple muñeca rota. Studio Taka es un estudio dirigido por fanáticos que tiene la finalidad de llevar videos de alta calidad a las comunidades del manga y anime, única y exclusivamente impulsado por la pasión. Ahora estos están en este iceberg producto que han estado produciendo ciertos capítulos de Berserk en forma de cómic en movimiento, en donde los mismos episodios tienen una duración de 20 minutos aproximadamente, tomando a ciertos paneles de la obra para animarlos en todo su esplendor, tal como si fuera un anime. El trabajo visto por estas personas es sumamente increíble bajo mi punto de vista, y si bien se toman su tiempo para sacar su contenido, el mismo es digno de recibir tantos elogios como apoyo, así que me pareció una buena idea darles un merecido reconocimiento en este video. Para los que no lo sepan, 4 de los 5 miembros pertenecientes a la mano de Dios llevan el nombre de novelas de ciencia ficción, en donde les dejaré una imagen que asocia a estos miembros con sus respectivas novelas para que no se haga muy enrevesado de entender.
Sumado a esto y por lo que busqué, en estos libros no se encontraron grandes similitudes más allá de sus nombres, quedando además Fento como el único miembro perteneciente a la mano de Dios que no posee un homónimo con una novela. Así que lo poco que pude descubrir sobre el origen de la palabra Fento es que es un nombre derivado de la palabra Phantom, lo cual tiene sentido con Griffith en relación a las circunstancias de su renacimiento y regreso al mundo físico, en donde todos pensaron que había muerto. También algunos plantean que el personaje comparte cierta similitud con el fantasma del paraíso, pero esto ya es un punto más especulativo, así que si alguno tiene una idea más concreta sobre dicho personaje, háganmelo saber en la caja de comentarios. Baphomet era una antigua deidad supuestamente adorada por la Orden de los Caballeros Templarios. En sí la figura de esta deidad se manifiesta con la imagen de la cabra sabática, dibujada por Eliphas Levi, que contiene elementos binarios que representan a la suma total del universo, es decir, al hombre y a la mujer, a lo bueno y lo malo, y a un sinfín de etcéteras más. Obviamente su vinculación con Satanás y otros demonios menores ha sido inevitable con el pasar del tiempo, y debo decir que el mismo aparece representado en el manga de Berserk, ya que en el arco del espadachín negro se ve a una mujer adorando a dicha criatura, por lo que es bastante macabro que Miura tuviera cierto conocimiento sobre una deidad que se asociaba comúnmente con el mal, pero supongo que al ser tan conocida y espeluznante encajaba perfectamente en la atmósfera de su obra. M.C. Escher fue un artista neerlandés conocido por sus grabados hilográficos, junto a sus grabados al mesotinto, pero principalmente fue reconocido por sus dibujos, que consisten en figuras imposibles o en mundos imaginarios. Pues sus obras experimentan con diversos métodos para representar espacios paradójicos en dibujos de 2 o 3 dimensiones, que desafían a los modos habituales de representación, y muchas de sus obras fueron referenciadas en varios medios de entretenimiento, como el caso de Futurama o el juego del calamar. Ahora si están en este iceberg ya se imaginarán que Berserk también tomó influencia directa de este tipo de dibujos, y déjenme decirles que en este caso la inspiración es sumamente notable, alejándose claramente de cualquier especulación o percepción subjetiva, ya que sin duda alguna Kentaro Miura tomó a las bases de este artista para dibujar algunos de sus escenarios. Existe un comercial de Berserk en formato de live action que nos muestra el personaje de Guts acabando con ciertos enemigos. Teóricamente el mismo se realizó para promocionar el tomo 40 de este manga, y hacer así que el hype del mismo subiera entre los espectadores, cosa que en mi opinión personal no era necesaria, pero ya sabemos cómo son los japoneses con este tipo de cosas. Te dejaré nuevamente un enlace al mismo en la descripción de este video, en donde personalmente debo decir que no es de mi agrado, pero supongo que es más que nada por pertenecer al público de Occidente. Si alguna vez te preguntaste con cuántas muertes contaba el personaje de Guts a sus espaldas luego de sus aventuras en el manga de Berserk, déjame decirte que hay una página que recopila todas estas. En sí el sitio se titula al igual que el nombre de este punto, siendo la página de skullknight.com, y solo se toma en consideración a las muertes vistas en pantalla, por lo que todo lo que sucede fuera de esta no tendrá validez para dicho listado. Ahora imagino que querrás saber el número de muertes con las que cuenta Guts, y este asciende a un total de 1190, por lo que nuestro protagonista sí que ha tenido que limpiar su espada en más de una ocasión. Y me parece increíble que una persona se haya tomado el tiempo para realizar este listado, que para nada debió haber sido fácil de realizar. Además de esto también tengo que decir que el sitio web brinda muchísima más información relacionada al manga de Berserk, por lo que es una comunidad bastante activa que discute sobre ciertos temas de intereses referentes a la obra. Prime Lune Studios es una página especializada en la venta online de figuras de alta calidad, teniendo a personajes de DC Comics junto a ciertos personajes de renombre en el mundo de los videojuegos, y claramente también a un puñado de personajes de Berserk. Ahora debo decir que las figuras son excesivamente caras, pero también muchas de estas son a escala real, por lo que el tener algo que mide más de 2 metros en tu casa no es poca cosa, y el precio en definitiva vale completamente la pena. Hay varios videos en línea de fanáticos que han comprado este tipo de figuras, y créanme que la atención al detalle es ultra satisfactoria a los ojos. Así que al ser una web tan poco conocida y que tiene una sección dedicada a Berserk, lo cual no es tan común, me parecía una buena idea para incluirla en este iceberg. El nombre de este punto refiere a un libro oficial que tiene ciertas imágenes de la obra a color, que solo están disponibles de forma exclusiva en el territorio japonés. Obviamente por el internet y en algunos foros en particular podremos encontrar alguna de las imágenes vistas en este recopilatorio, o por el contrario el mismo puede ser encargado por Amazon o eBay. Debo decir que en sí el mismo no aporta mucho más allá que una serie de imágenes que nos presentan a los personajes en situaciones que nunca habíamos visto antes, así que una vez más podría decir que esta es una pieza de mero coleccionismo para los más fanáticos de la obra en general, y si no deseas comprarla al menos puedes ver su contenido como una serie de búsquedas. Por último quiero decir que contenidos de este tipo suelen ser excluidos de nuestros territorios, ya que según mi investigación encontré una serie de cartas oficiales lanzadas por Konami, y que están basadas también en la obra de Berserk, en donde las mismas cuentan con ilustraciones increíbles y creo que son una gran pieza de coleccionismo que tristemente se les escapa de las manos al público fuera de Japón.
Gustave Doré fue un artista, pintor, escultor e ilustrador francés, en donde recibió gran fama internacionalmente por su faceta como ilustrador, ya que entre sus trabajos más notables pueden citarse a las ilustraciones para el libro conocido como Don Quijote de la Mancha, para la Biblia de 1865 y sobre todo para la Divina Comedia, en donde fue sin duda una fuente de inspiración para una generación de lectores, artistas y directores de teatro y cine del siglo XX. Debo decir además que a diferencia de otros tantos puntos, Kentaro Miura comparte más que una simple referencia con esta persona, ya que parecería que son el mismo individuo, como si el primero fuera su misma reencarnación. Así que tal vez con la muerte de un genio otro volvió a nacer en un país con una cultura distinta, con un idioma distinto y con una idiosincrasia distinta, pero compartiendo algo único, ya que lo que tienen estos dos genios del arte, además de su estilo tétrico realista, es que dejaron una huella indeleble en el mundo del arte, destacándose además en dos rubros distintos. Con el pasar del punto habrán visto varias imágenes que comparan sus dibujos, y créanme que es una auténtica locura lo que manejan estos dos artistas, así que con esto y sobrando las palabras doy por finalizado el mismo. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsis. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas, y la violencia sexual fue generalizada, en donde se cree que fueron violadas entre 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio. Ahora está en este iceberg debido a que Miura habló del mismo en una entrevista, afirmando que las personas pueden distorsionar sus percepciones sobre el mundo, basado principalmente en el miedo o inclusive en el conocimiento, que a veces se traduce como la nada. Además lo planteado que por Miura se ve reflejado en su obra, y más precisamente en el arco de la convicción, en donde Muscus toma los temores de las personas y sus concepciones de lo que está bien y lo que está mal, para así controlarlos a su voluntad a través del miedo y la tortura, siendo algo que se refuerza aún más cuando los ciudadanos querían quemar a Casca en la hoguera. Por lo que es increíble cómo acontecimientos de la vida real pueden ser analizados y comparados de una forma filosófica, con lo que está planteado en una obra de ficción, y es a esto a lo que me refería con la magia que transmite Berserk en sus páginas, siendo una que para nada puede ser visualizada en una lectura simple. El nombre de este punto hace referencia a un libro de análisis sobre la obra de Berserk, escrito por un fan en francés y estando en este caso traducido al inglés. Es un material sumamente interesante que recopila y analiza todas las inspiraciones que tomó Kentaro Miura para su obra, siendo un gran material de apoyo para este iceberg y que seguramente también lo fue para muchos otros videos en el internet. Debo decir también que para nada es un libro barato, pero creo que el material y el contenido que se puede extraer del mismo es sumamente valioso para los más locos que se relacionan con esta obra. Así que sin duda alguna es una pieza de coleccionismo magistral si te consideras como un fanático de Berserk, o si por el contrario quieres conocer mucho más de lo que yo te puedo brindar con este video, ya que sin duda ese será el caso. Esta es una teoría producida por el creador de contenido llamado Anastio Seinen, que plantea un dato bastante perturbador sobre Kentaro Miura, posicionándolo como una persona pederastia, ya que muchas de sus obras pequeñas tratan sobre personajes menores que se enamoran de una figura mayor. Y esto se ve reforzado también en Berserk, puesto que Shirk salía en varias escenas con poca ropa, teniendo además chistes un tanto desagradables. O sea, pensándolo bien, las escenas de violencia que se ven en la obra tienen su contexto justificado, haciendo que se sintiera natural, pero otras tantas como la que mencioné anteriormente se sentían totalmente fuera de lugar, siendo muy diferente del tono general de la obra. Una posibilidad para no posicionar a Kentaro Miura como un pedo deriva de que incluía estas escenas por presión de la editorial, debido a que las lolis siempre venden, aunque jamás sabremos la verdad absoluta del asunto, puesto que es algo que Miura se llevó a la tumba, pero como dije anteriormente, espero que esto realmente no sea cierto, ya que haría que nuestro ídolo no fallase en definitiva. Debo decir que Berserk probablemente tiene uno de los mejores sistemas mágicos del manga, y esto se debe a que refleja en gran medida la filosofía y a la magia ocultas del mundo real, pues Miura a menudo usará conceptos directamente como lo usan los ocultistas, ya sea el caso del mundo dividido por tres capas que constan de lo físico, lo astral y el reino de las ideas. Ahora también hará referencia a ellos con las instrucciones que la mano de Dios tiene para los apóstoles, siendo estas transcritas con la frase de haz lo que quieras, como también se ve en el capítulo perdido número 83, que hace referencia a Aleister Crowley y a su religión conocida como Telima. Por otro lado, la forma en que Shirk enseña magia es exactamente como se enseña magia en la vida real, que parte desde la visualización hasta el cuerpo luminoso, en donde se busca invocar a 4 deidades elementales vinculadas a direcciones cardinales, sumado a la utilización de pentagramas durante los hechizos de protección, que hacen referencia al ritual de destierro menor del pentagrama. Este es en sí un tema muy complejo que perfectamente podría dar para un video aparte, ya que Miura no solo escribió su trabajo en base al sistema mágico promedio de los videojuegos, o de otras obras de fantasía, por lo que tenía una sólida comprensión de lo que implicaba el ocultismo del mundo real, y lo usó para desarrollar la construcción del mundo de Berserk. También debo decir que es un tema que ya se ha abordado en otros tantos videos de la comunidad de YouTube, así que no sería mala idea echarles un vistazo, puesto que seguramente
Estos pueden brindarte una información mucho más extensa de lo que yo te puedo plantear con este video, debido a que mis conocimientos sobre el ocultismo no son tan elevados.